desde el Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Dios es más glorificado mientras más satisfechos estemos en Él. En vivo. En vivo. Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Mirada Vertical? La verdad que estamos muy contentos de estar en un nuevo programa aquí, y bueno, tenemos muchas cosas que contarles este día, como el tema tan interesante que tenemos que son los atributos de Dios. Y bueno, les voy a presentar aquí a mis compañeros para que los saluden en este programa. ¿Cómo estás, Ovidio? Muy bien, muchas gracias Andrea, Jocelyn, un placer inmenso de estar con ustedes un sábado más y pues aquí gozosos, así como decimos, con todas las ganas, ¿verdad? De compartir con ustedes este gran tema, porque es un gran tema en toda la extensión de la palabra, como son los atributos de Dios. Así es de que no sé qué más quieren decirle ustedes a nuestro público. Claro, Jocelyn, ¿cómo estás? Bien, bien, nada más estaba terminando de mandar un tweet ahí mencionando el tema, los atributos de Dios. Y si ustedes quieren saber, el Twitter account es mv-seguidores NY. Ahí estamos compartiendo con ustedes tweets, enlaces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Jocelyn Membreño y nosotros somos Mirada Vertical. Así es que, verdad que dentro de las innovaciones que estamos teniendo en el programa, como lo dijo la hermana, verdad, creamos hace un par de semanitas ahí nuestra cuenta en Twitter para los que nos ven en El Salvador, el Twitter, verdad, así es de que ya pueden seguirnos de una forma más directa y compartir con nosotros también algunos pensamientos, algunos versículos, y esa es la finalidad con la que hemos abierto esta cuenta, así como la cuenta que nosotros también tenemos en Facebook, ¿verdad, hermanas? El único mensaje, el único propósito es facilitarles a ustedes un poco de lo que es la palabra de Dios. Algunos son versículos, ¿verdad? Que es lo ideal y lo más glorioso de la palabra del Señor, y otros son algunos pensamientos sí, es cierto, pensamientos de hombres, pero que Dios los ha utilizado grandemente para facilitarnos de una u otra manera un mayor entendimiento de lo que en algo se nos dificulta a veces. Por ejemplo, yo soy un gran topado, ¿verdad? De la mente, entonces a veces ahí estoy, lee, que lee, y a veces no es que ellos tengan un 100% de autoridad o 100% de que no se equivocan, ¿verdad? Pero son hombres de que, como lo dije anteriormente, Dios los ha utilizado, y pues ponemos algunos pensamientos que a algunos de ustedes sé que les puede ayudar, como a nosotros nos ha ayudado, pero esencialmente tratamos de transmitir la palabra de Dios. No, y si usted quiere saber qué tema vamos a hablar el próximo programa de Mirada Vertical, también en nuestra página de Facebook tenemos el boletín de Mirada Vertical, donde está toda la información, los horarios, las páginas, los correos a donde nos pueden llamar, y también tenemos un teléfono donde puede dejarnos mensajes, porque si tiene algún comentario, alguna pregunta o petición de oración, con mucho gusto lo puede dejar ahí. Nosotros vamos a estarle apoyando como hermanos en Cristo que somos, ¿no? Y si también no es cristiano, igualmente deje sus comentarios, que van a ser totalmente bienvenidos. Sí, amén. También puede escribirnos en miradaverticalny@gmail.com, miradaverticalny@gmail.com. Y qué importante es eso, ¿no, muchachos? Que a veces uno de joven o de adulto tiene preguntas, ya sea en cuanto a la Biblia o cuestiones generales, pues, y uno a veces quisiera como poder compartir las preguntas, poder compartir o que se le aclaren algunas dudas que uno pueda tener. Y qué mejor que hacerlo con personas que realmente están interesadas en poder llevarlo al conocimiento de Cristo, poder llevarlo de regreso a las Escrituras, no darles enteramente lo que uno pues quizás pueda pensar de X o Y tema, sino que pues juntos podamos revisar las Escrituras, podamos escudriñarlas y ver en ellas también al Dios Todopoderoso. ¿Amén? Sí, definitivamente creo que Dios nos bendice de una manera enormemente, grandemente, el poder compartir a través de los medios que nos ha dado la oportunidad nuestro Señor Jesucristo, para seguir expandiendo, para, como lo decíamos Andrea, para como lo dice Jocelyn, de llegar a ustedes, de que el día de mañana no pueden decir, no, es que a mí nadie me dijo, o puedan tener alguna excusa. No hay excusa que valga, porque todos sabemos hoy en día quién no está conectado
al Internet, mucho más que el Internet. ¿Quién no tiene una cuenta de Facebook? Y si no tiene una cuenta de Facebook, tiene una cuenta de Twitter. Y pues son los medios en los que más ahondamos, son los medios en los que más recalcamos y son los medios en los que más cuales estamos utilizando. Como lo dijo Andrea, está el boletín que también vamos a estar poniendo ahí en Twitter, ¿verdad? Donde usted va a poder ver, así como lo dijo, el tema de la próxima semana. Y algo que sí queremos hacer énfasis es de que nos den sus comentarios, por favor, sean buenos, sean malos. A nosotros nos interesa mucho saber qué piensa usted, saber cuáles son las curiosidades que usted tiene, saber cuáles son esas preguntas que tal vez usted ha tenido miedo a hacérselas a su pastor, que quizás no se las han sabido responder porque quizás usted no sintió que le llenara o que le edificara su vida. Déjeme decirle que nosotros no somos conocedores al 100%, ¿verdad? De todo lo que usted pueda tener en su mente, todas esas incógnitas, pero sí nosotros nos guiamos bajo el Espíritu Santo, contestando todo con la palabra de Dios. Así es de que cualquier duda nosotros trataremos de contestarla a la luz de la palabra de Dios, y si no podemos contestarla a la luz de la palabra de Dios, créame de que es porque realmente no tenemos que decirle o no nos podemos inventar algo que no esté escrito en este hermoso libro. Amén. Y bueno, ¿qué les parece que si ya entramos con el tema que tenemos hoy, que son los atributos de Dios? Y bueno, considero que es un tema tan importante porque todo cristiano debe conocer la naturaleza de lo que es nuestro Creador, ¿no? No, y fíjate que muchas de las preguntas tal vez que nos surgen como cristianos, ya sea en cualquier etapa de nuestra vida espiritual, es precisamente eso, cuando venimos a escudriñar los atributos de Dios, porque podemos tener X o Y situación y decimos, bueno, pero si Dios es bueno, ¿por qué pasa esto y esto y eso? O si Dios es justo, ¿por qué permite tal y tal otra cosa? Entonces, como estás diciendo, es bastante importante que nosotros conozcamos la naturaleza de Dios y ver realmente qué es lo que compone a Dios, ¿no? Así es, ¿no? Y qué importante es saber que, porque como tú estás diciendo, ok, al principio como cristianos empiezan como las dudas de qué es Dios y realmente existe, ¿no? Y realmente nosotros podemos ver su existencia en la creación, ¿no? Podemos verlo también como nosotros como seres humanos, aunque una persona diga, ok, no, yo no creo en Dios o lo que sea, pero internamente nosotros sabemos que tiene que haber una mente suprema, creadora, arquitecto de todas las maravillas que nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces surge la pregunta que dice Jocelyn, que es si realmente nosotros podemos conocer a Dios, ¿no? Y nosotros tenemos una revelación muy importante que es la palabra de Dios, ¿o no, Vi? ¿Qué opinas acerca de eso? Sí, mira, para empezar aquí con el tema del programa, pues, o sea, cualquiera puede decir, los atributos de Dios, ¿qué es eso? Dice. Entonces, de una u otra manera, siempre, desde niños hemos escuchado a Dios, como lo decía Andrea, usted cree en Dios o no cree en Dios, pero el nombre de Dios siempre va a andar de boca en boca. Entonces, yo sé que más de uno, o por lo menos todos hemos escuchado que Dios es todopoderoso, o hemos escuchado que Dios es un Dios de amor, como decía Andrea, Dios es un Dios bueno. Entonces, esas son unas cualidades, llamémoslo así, donde se manifiestan los atributos de Dios. Atributos son las cualidades, son las virtudes que puede tener una persona. En este caso vamos a hacer un énfasis en las cualidades, en las virtudes, en lo que caracteriza la naturaleza, del ser supremo que es Dios, la persona de Dios. Entonces vamos a estudiar sus atributos. Y como un Dios todopoderoso, como decía Andrea, que permite esto y todo, podríamos empezar por decir, ¿quién no ha escuchado que Dios es omnipotente? ¿Verdad? Entonces, ¿y qué es omnipotente? Entonces, yo no sé si ustedes tienen una idea o quisieran compartir. Andrea, yo te veo ya ahí con ganas. No, sino antes de ir a lo que son sus atributos, tenemos que, siento que es importante definir, ¿no? Que aparte de que ya sabemos que si es posible conocer a Dios o no, ¿qué realmente es Dios? Porque esa pregunta es lo que estaba haciendo Jocelyn antes, y era sobre qué es Dios realmente, ¿no? Y podemos decir que Dios es espíritu, ¿no? Y así lo dice en Juan 4:24, si me quieren acompañar.
Aquí realmente es con la Biblia. Sí, así ¿verdad? es, no podemos dejarla a la par, ¿verdad? Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, ¿verdad? Entonces, no solo aquí en esta porción de la Biblia dice que Dios es espíritu, sino en varias partes de la revelación de Dios mismo nos menciona que Dios es espíritu y que también es importante recalcar que Dios es uno y que también es infinito, o sea que no tiene ninguna limitación en el tiempo, ¿no? Entonces ahora sí, como dice Obi, vamos a hablar un poquito de lo que hace Dios, ¿no? Y en este caso podemos empezar con la omnisciencia, ¿no? Que es como, yo tengo aquí, es que es la capacidad… ¿De lo que hace o a su atributo? Bueno, es lo mismo, es su atributo, ¿no? Porque realmente se podría como dividir los atributos de Dios, no solamente en bueno, más adelante vamos a definir qué es los atributos comunicables y los incomunicables, pero también con estas preguntas, ¿no? ¿Qué es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Y cómo obra Dios? ¿No? Y dentro de estas tres preguntas viene también lo que son los atributos. Entonces, podremos empezar con este atributo que es la omnisciencia, que es la capacidad de saberlo todo, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos conocimiento de que Dios lo conoce todo sin límite y es también perfecto, ¿no? Su conocimiento. ¿Obi? Sí, claro, así como decís vos, el todo lo sabe, eso significa la omnisciencia, omni todo, ciencia de que, o sea, el poder saber, ¿verdad? Todas las cosas que ocurrirán y todo. Quisiera por favor que me ayudaran ustedes con unos versículos ahí, si son tan amables, pueden buscar 1 Juan 3:20, 1 Juan 3:20, también voy a buscar aquí Mateo del 10 del 29 al 30, ¿verdad? Para que podamos ir ahondando un poco más y que la misma palabra nos muestre ese significado de la omnisciencia de Dios. Dice Mateo 10 en el 29 al 30, dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra si vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Entonces nos está haciendo un énfasis de que Dios sabe que Él es el que preserva la vida, Él es el que preserva tanto a la bestia, tanto como al hombre. Él es el que sabe en qué momento un pajarillo está cayendo al suelo. Él es el único que sabe cuántos cabellos somos los que tenemos nosotros. Así también podemos ver en Isaías 46 del 9 al 10. Pero antes quisiera que… ¿Tienes? Primera de Juan 3:20, ¿verdad? ¿Por qué no lo lees, dice, por favor? Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Exacto, entonces podemos ver una vez más como la palabra está haciendo énfasis a la supremacía que tiene Dios sobre todo ser viviente, de que Él es el que está en control de todo. Él es el único de que pues maneja los tiempos, maneja los hilos de toda la historia, y entonces nosotros debemos de tener siempre en cuenta eso, de que es Dios el único que sabe absolutamente todo. Así es de que, ¿por qué nosotros hacemos énfasis en este atributo tan especial que tiene Dios? Porque por ahí nosotros andamos, de repente vamos a visitar brujas, a visitar adivinos, a querer conocer un poquito más de qué es lo que nos depara el futuro, o qué es lo que nosotros, puchica, si voy allá y me hacen una limpia, si me pasan unas cosas por la cara y si me pasan no sé qué, dice, entonces ya con eso ya va a cambiar mi suerte, voy a que me tiren las cartas y ahí voy a saber si me voy a casar con aquella o aquel solo va a ser para mí. Y entonces empezamos nosotros a querernos salir de un orden en el que Dios está trabajando, en el que Dios perfectamente ha constituido toda la masa y toda la naturaleza. Entonces es muy importante manejar eso y tener presente eso como cristianos, que Dios es el único que conoce todo acerca de nosotros. Él es el único que sabe qué es lo que vamos a hacer dentro de 5 segundos. Él es el único que sabe a dónde vamos a ir el día de mañana, y Él es el único en el que debemos de confiar. Y es tan esencial que nosotros como hijos de Dios podamos conocer realmente cómo es Dios, precisamente por eso, ¿no?
digamos, alguien puede estar en alguna situación y dice, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué permites que pase eso? Entonces yo me doy cuenta que Dios lo conoce todo. ¿Okay? También Hechos 13:48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. También eso en cuanto a la salvación, cualquiera diría, ay no, pero ¿y quién sabe si se salvará? O sea, uno no lo puede saber, sin embargo, Dios ya tiene todo eso bajo control. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía lo que iba a pasar. Y bueno, entonces otro punto de los atributos de Dios sería la omnipresencia, Obi. ¿Cómo la definirías? Mira, la omnipresencia de Dios la podemos definir. Te voy a dar un párrafo de algo que estaba indagando, ¿verdad? En un libro, y dice, el prefijo omni, que es el que procede de la palabra latina que significa todo, así que decir que Dios es omnipresente es decir que Dios está presente en todas partes. En muchas religiones Dios es considerado como omnipresente, mientras que en el judaísmo y el cristianismo esta visión se subdivide en la trascendencia e inmanencia de Dios. Aunque Dios no está totalmente inmerso en el trama de la creación, panteísmo, que es como creen algunos, ¿verdad? Él está presente en todas partes, en todos los tiempos. La presencia de Dios es continua a través de toda la creación, aunque puede no ser revelada en la misma manera al mismo tiempo a la gente en todas partes. A veces Él puede estar activamente presente en una situación, mientras que puede no revelar su presencia en otra circunstancia en alguna otra área. En algunos de los versículos que tenemos aquí donde podemos nosotros saber o podemos constatar claramente acerca de la omnipresencia de Dios, tenemos Salmos 46:1, donde dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. También tenemos en Isaías 57:15, no sé si Andrea, puedes ayudarme a buscar ahí en Isaías. O Isaías 57:15. Dice, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Ya les vamos a explicar ese. Y también tenemos en el Salmo 33:13-14, donde dice de la siguiente manera, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su mirada miró sobre todos los moradores de la tierra. Entonces estamos viendo que en algunos momentos el ser humano, aquí Dios se está revelando de esta manera, en cierta manera Dios se muestra con toda su totalidad, con todo su esplendor, y en algunos momentos, como en Isaías, Él quiere esconder su rostro. ¿Por qué? Por la misma maldad, por la misma impureza del corazón humano. Entonces Dios tiende a veces, como quien dice, el hombre de tantas revelaciones que está teniendo a Dios, de tanta maldad que el hombre está teniendo. Ojo, maldad en la propia justicia humana, porque eso es lo que pasa. El hombre empieza a tomar venganza por sus propias manos creyendo ser justo, pero lo que está aumentando nada más es la maldad. Entonces en esos momentos es que Dios decide esconder su rostro para dejar ver al hombre cuál incapaz es de tomar justicia por sus propias manos, cuál incapaz es moralmente también de tildar algo bueno y siempre transformarlo en algo malo. En cambio Dios actúa totalmente opuesto al hombre, porque de algo malo que el hombre puede hacer, o de algo malo que el hombre aparentemente puede decir, ¿y por qué Dios permite esto? De algo malo Dios siempre va a sacar algo bueno. Así lo podemos ver en la cruz del Calvario, que algo tan malo y tan nefasto en toda la historia del mundo como a Jesucristo, ¿verdad? Un ser tan justo, un ser santo, un ser inocente, pues tuvo que pagar el castigo de todos los pecados de muchos de nosotros. Entonces vemos ahí cómo Dios está presente en todos los lugares, y en ese momento Dios tuvo que esconder su rostro. Al mismo tiempo que Él estaba presente, Dios tiene que esconder un momento su rostro para dejar caer la ira, para dejar caer su justicia, porque sabemos que Dios es justo y tuvo que castigar el pecado, para que ahora muchos de nosotros podamos tener acceso al cielo, a la salvación por medio de Jesucristo,
¿verdad? No, amén. Y como tú dices, aparte de saber el Señor cómo actúa y cuándo actúa, y de estar en todo tiempo, tenemos que tener, o sea, bien en claro que, como estábamos diciendo al principio del programa, el Señor es espíritu y por lo tanto Él no está limitado a una figura física, ¿no? Y podemos ver en Jeremías, parece que es 23 al 24, dice: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. O sea, qué importante es saber que realmente Dios no solamente no es físico, sino que está en todos lados. Exacto. Amén. Y el corazón de una persona que realmente ha sido nacida de nuevo, el mismo Padre, ¿no? Cuando te da la claridad de entender, pues, realmente esos atributos, lo único que logran en ti no es de que, ay, no entendí, sino que realmente es como que te lleva tu espíritu, lleva a tu vida, a tu ser, como a adoración. O sea, te lleva a realmente decir, wow, o sea, ese es mi Dios, o sea, ese es Dios, ese es al Dios que yo sirvo, ese es el Dios que me perdonó. No pudo haber visto un Dios tan perfecto, un Dios con tantos atributos, haber visto algo bueno en mí para haberme escogido para que yo le alabara, sino que fue realmente por esos mismos atributos que Él nos vio con pura misericordia y nos escogió para que ahora Él mismo, atrayéndonos hacia Él por su pura voluntad, nosotros podamos ver, reconocer, amar esos atributos para así mismo poder exaltarlos con esto. Si podemos ver en Salmo 139, del 1 al 4, nomás vamos a ver. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Wow. Amén. Y sabes que ya que Lali está mencionando acerca de los que no conocen al Señor y que se les hace como raro estos atributos, este atributo de la omnipotencia es uno como de los más, también puede ser como que las personas que no están en Cristo pueden como dudar o todo eso, pero en sí la omnipotencia es lo que hace Dios, ¿no? La voluntad perfecta de Dios, ¿no? Entrando a un nuevo. Ya nos pasamos. Exacto, entrando a uno, porque tenemos varios atributos que tenemos que hablar, entonces me estoy pasando ya al atributo de la omnipotencia. Entonces podemos ir a Jeremías 32, 27, que dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Y saben que estaba leyendo hoy en la tarde acerca de las personas, ok, pero si es que Dios es tan poderoso, ¿qué tal si? Y es un ejemplo bien duro, ¿no? Porque te quedas pensando así de, ella es verdad. Ajá. Por ejemplo, os decía, si es Dios tan grande, ¿por qué no crea una roca tan grande que Él no pueda mover? Entonces, Dios puede crear una roca grande, pero, o sea, puede crear una roca grande, pero que no pueda mover. O sea, es como las paradojas, ¿no? Entonces, precisamente también no nos podemos quedar en un punto de salir de la ley o de lo posible por hacer, ¿no? Porque obviamente Dios todo lo puede hacer, pero todo lo va a hacer conforme a su misma naturaleza y a lo mismo que ellos han dejado. No sé si me entendieron el ejemplo que les hice, porque si dices tú, por ejemplo, ok, Dios puede crear una roca tan grande que Él no la puede mover, estás diciendo, sí, claro que puede crearla, entonces no la va a poder mover, eso quiere decir que no va a poder. Entonces tenemos que tener cuidado con esos términos, ¿no? Y que entran algo absurdo, ¿no? Bueno, dejaría de ser Dios. Exacto. Por eso. Pero claro, vienen esas preguntas como personas que no conocen al Señor, y claro, puede haber muchos televidentes que se la pueden hacer, muchas personas entre comillas que les gusta el estudio y todo eso, y dicen, ok, no, eso no tiene nada que ver con la lógica humana, ¿no? Pero claro, Dios no actúa en esa forma. Buscate Hebreos 6:18, vamos. Pero yo no lo dije, Obi. No. Así no, ya lo hice. No, No, es que no razonaste. no, es que ya siente, Andrés, no.
para esas personas de las cuales estás hablando, De las ¿verdad? que está leyendo. Entonces vamos a poner un ejemplo bíblico, ¿verdad? Para todos esos que la llevan de muy. Hebreos 6:18. 6:18. ¿Qué dice? Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos Hasta ahí. Es imposible que Dios mienta, ¿verdad? Claro. Entonces cualquiera puede decir, como estamos hablando, ¿qué dijiste que estamos hablando? De la omnipotencia. Omnipotencia, ¿Qué exacto. significa eso? Que es todopoderoso, ¿cierto? Entonces ahí dice, es imposible que pueda. Poder es poder. Ahí no vamos a cambiar el verbo ni nada. Estamos hablando de la palabra poder, ¿verdad? De que pueda. Es imposible que pueda. Entonces, ¿acaso Dios no puede mentir? Sí puede mentir. Él tiene el poder para mentir, pero su moralidad, que es 3 veces santa, no permite que Dios pueda mentir. ¿Por qué? Por su misma moralidad, por su misma justicia, pero no es que Dios esté limitado, no es que Dios, así como decías de la roca, ¿verdad? De que haga una roca tan grande que Él no pueda mover. O sea, Dios puede hacer una roca inmensa, una roca del tamaño que Él quiera, pero aún así Él siempre va a poder moverla, ¿verdad? No es que no la va a poder mover tal vez para el ser humano. Por ejemplo, nosotros tenemos una naturaleza caída, tenemos muchas limitantes, pero Dios, como les estaba diciendo, puede mentir. La palabra dice es imposible, y entonces ahí viene el inteligente, lo que habla Andrea, ¿verdad? Son amigos de ella, ya sabemos que pasan chateando con vos. Era Entonces, para hacer comentarios. no, y Dios. claro, pues estamos haciendo comentarios a la luz de la palabra, pues entonces dice, Amén. es imposible que pueda, ¿verdad? Pero bajo la moralidad santa de Dios, un estándar que al hombre es imposible de poder cumplir, es imposible de poder llenar un requisito. De eso es como cuando usted va a sacar el DUI o cuando usted va aquí al DMV a sacar su licencia, ¿verdad? Su identificación. No, ahí le piden a uno que lleve un pasaporte, que lleve una tarjeta de crédito, que lleve una carta mostrando la dirección actual donde usted reside. Al total de eso, usted ya, acumula cierto puntaje y usted ya lo hace apto para adquirir esa identificación. Pues nosotros tratamos a veces en nuestra moralidad, en nuestra justicia, en nuestra bondad, de que son también atributos que Dios nos comunica, pero no podemos llenar los estándares tan altos y elevados que Dios demanda. Entonces, por eso es de que hay atributos que solamente, como dicen, meramente a Él le competen. Hay atributos que son exclusivamente de Dios, que Él los da a mostrar, que Él nos revela por medio de su palabra, por medio de su espíritu que se está paseando aquí entre nosotros, y que en la omnipotencia, creo que eso lo estábamos leyendo en su libro, en un libro que teníamos ahí, que se comunica un poco, y es cierto, se comunica un poco al ser humano, pero de esta manera, cuando nosotros empezamos a leer las cartas de Corintios, de Pablo, él está diciendo de que él en su debilidad se está gloriando en Jesús, se está gloriando en Dios. Entonces ahí se muestra el poder, de Dios, pero es un poder que Dios nos comparte, o es un poder que Dios atribuye al ser humano en un momento de debilidad, cuando más estamos buscando la presencia de Él. Por eso es que dice, cuando más débil, más fuerte soy. Cuando más débil soy, Él se está gloriando, yo me estoy gloriando más en Él, puedo experimentar ese poder de Dios, pero no es de que, yo tengo el poder de Dios, como un loco por ahí que tira una Biblia al suelo y que marca una línea y que todos empiezan a temblar. De ninguna manera, no es el poder de que hablan las Escrituras, no es el poder del que Dios transmite al ser humano para que el ser humano diga, miren lo que yo hago. De ninguna manera. Es Dios y su gloria no la comparte con nadie, pero su poder lo deposita en nosotros, porque aún siendo imperfectos, si nosotros creemos en Jesucristo y por medio de la fe que tenemos en Él, Él nos lleva cada día y cada día más, perseverando en santidad, mostrándonos su gloria y poder. Por efecto de estudio, lo que está diciendo Obi, se llaman entonces atributos comunicables a aquellos que ¿qué?
Sí, los atributos comunicables, ¿verdad? Que es lo que Andrea quería dividir más tarde en el programa, pero ya Ahorita, luego- y ahorita Más ya estamos, tardecito. y ahorita ya estamos en más tarde. Ajá, y ahorita ya llegamos al punto de más tarde, no sé qué tan tarde quiere Andrea. Entonces, los atributos comunicables de Dios